Curso de Educación Especial, Pedagogía Curativa, octava conferencia, Dornach, 3 de julio de 1924. Mis queridos amigos, para empezar voy a enseñarles los dibujos de este muchacho. Hace cosas muy bonitas, tiene un sentido especial para captar los detalles. Precisamente aquí ven ustedes cómo lo observa todo con exactitud. He aquí una hoja donde se aprecia cómo clasifica. Él tiene la tendencia a hacer las cosas que aprende en el colegio. Estos trabajos los hace allí enfrente en la escuela, donde se distribuyen de forma que cada niño lleva a cabo sus propios proyectos. Nosotros solemos proceder ahorrativamente y por eso utilizamos las dos caras de la hoja. Dirigiéndose al muchacho: con tu permiso, voy a dibujar en la pizarra. Bien, eso es todo. Más adelante se hablará de este muchacho. Ahora entra un niño nuevo. Lo haremos de forma que traeremos aquí al niño. Vemos aquí el enorme aumento de una cabeza infantil hidrocéfala. Hablaremos de ello después. Ahora tiene un perímetro de 64 centímetros. Cuando llegó aquí, medía 44 centímetros. El 25 de febrero medía 54.5 centímetros. El 7 de abril había crecido hasta 56 centímetros. Del 7 al 11 de abril volvió a crecer. El 19 de abril medía 58 centímetros. El 28 de mayo 61 centímetros. Y el 11 de julio llegó a los 64 centímetros. El niño ha desarrollado el resto del cuerpo normalmente. Es igual que cualquier otro niño. Agarra las cosas, tiene muy buen apetito y, con excepción de una crisis que vivió, es absolutamente un niño despierto. Para contrastar su inmenso tamaño, fíjense en las orejitas que mantiene su tamaño normal. Así se ve dónde empieza el agrandamiento de la cabeza. Se inicia aquí y sigue por aquí. La cara no participa en él. Está un poco hinchada, pero nada más. Si ahora se fijan en el niño, quizás tenga la sensación de que ve bien con los ojos, pero en realidad solo percibe una impresión lumínica muy general, nada precisa. Existe una trágica situación, y es que antes de venir aquí he recibido un telegrama donde se me comunica que su padre ha muerto de un infarto al corazón. Si observan al niño y lo comparan con una formación embrional, se darán cuenta de que ante sí no tienen otra cosa más que un embrión gigante, de manera que directamente verán que el niño se ha mantenido en un estadio embrionario y ha conservado las leyes de crecimiento del estado embrionario y las continúa en la etapa postembrionaria. El que hasta ahora no hayamos podido lograr ninguna reducción del tamaño de la cabeza se debe a que las cosas están extraordinariamente condicionadas desde dentro. Yo estoy absolutamente convencido de que seremos capaces, cuando hayamos trascendido determinado punto, de llevar la armonización de la cabeza hasta un cierto nivel. Por lo demás, es un muchacho alegre. Así son los enigmas humanos. Las cosas que se manifiestan en anomalía como esta están iluminando profundamente la vida, no solo del ser humano, sino del mundo entero. Se lee el historial clínico. El niño fue traído aquí a los 6 meses de vida. Nació en agosto del año pasado y yo le puse el nombre precisamente cuando me encontraba de viaje en Inglaterra. El niño nació normal. Durante el embarazo, la madre gozaba de buena salud. Les pido que consideren las cosas de manera tal que luego puedan encontrar su interpretación. Se sentía especialmente bien. Les pido que den especial importancia a esta observación.
Durante este tiempo escribió mucho a máquina. Al nacer el niño no presentaba nada raro. Por tanto, mantengan bien fijo en su memoria que el niño, al nacer, justo después de abandonar el estado embrionario, no mostraba nada anormal, porque el estado embrionario había sido normal durante toda su duración. Empezó a presentar anomalías cuando empezó a respirar a través de los pulmones. El cordón umbilical estaba enrollado en el cuello. En el líquido amniótico había alorre. El niño pesó al nacer 2.625 kilogramos. 15 días después del parto, tuvo una convulsión. Por favor, tengan esto en cuenta. Es decir, comenzaba a mostrarse claramente la imposibilidad de que la organización del yo y el cuerpo astral entraran en los cuerpos físico y etérico. Agitaba los brazos y se ponía azul. Ponerse azul, cianosis, siempre significa el no poder sumergirse en el cuerpo físico. Cuando esta condición está muy marcada, es cuando presenta una especial peculiaridad. A veces significa simplemente que el cuerpo astral, en el momento del nacimiento, está muy configurado. Este puede estar fuertemente configurado en el nacimiento, como fue en el caso de Goethe, que nació completamente azul y solo más tarde llegó a poder acoger el cuerpo astral y la organización del yo. La convulsión apareció más tarde. Durante el primer medio año se dio un desarrollo completamente normal. Por supuesto que no era del todo normal, pero todavía no se percibía la posterior desproporción entre la cabeza y las extremidades. Se le alimentó con leche materna. Al nacer, la cabeza era llamativamente pequeña, lo que indica que la cosa no debe buscarse en una debilidad de la organización neurosensorial. A partir de septiembre empezó lentamente un aumento del perímetro de la cabeza. Claro que ya había comenzado antes, pero la madre no lo tomó como algo anormal. En aquel entonces, cuando el aumento ya debió ser considerable, a la madre todavía no le llamó la atención y solo empezó a preocuparse cuando el niño, en una sola semana, aumentó 380 gramos de peso. A mediados de diciembre, el perímetro de la cabeza era de 49 centímetros. El niño permanecía quieto y no lloraba mucho. Era apático. Las fontaneras estaban muy tirantes. Tenía buen apetito. En el cuero cabelludo se le formaban pústulas. Apetito y evacuación eran normales. En estas condiciones se nos encomendó el niño. En un caso así, se trataba de conseguir una visión de lo espiritual partiendo de lo ya existente, donde naturalmente lo más importante es tanto la contemplación directa como la de lo espiritual. En este niño ocurre que soporta en sí un cuerpo astral. En la entrevista de admisión, la madre estuvo también presente y se vio que lleva claramente las tendencias del cuerpo astral de la madre. Ocurre muy pocas veces que sea tan evidente. No se puede decir que la organización del yo también lleve en sí estas tendencias. No es el caso. Sencillamente el yo aún está atrofiado. Corresponde a una organización del yo que normalmente tienen los niños en el 6º o 7º mes del embarazo. Ahí se ha detenido. Parece como si la organización del yo no hubiera participado en los últimos meses del embarazo debido al desarrollo extraordinariamente fuerte del cuerpo astral. Gracias a ese cuerpo astral, después del nacimiento, el niño conservó en sí
todas las fuerzas que tuvo durante el periodo embrionario. Ahora han de tener ustedes presente que particularmente en los primeros meses del desarrollo postembrionario continúa en lo esencial la orientación del periodo embrionario, de modo que en los primeros meses del niño fuera del cuerpo de la madre, su desarrollo tiene una fuerte similitud con el desarrollo en el estado embrionario. Esto se debe a que el cambio radical que experimenta el ser corporal del niño está, en primer lugar, en el sistema respiratorio. El niño se pone en relación con el aire exterior, pero primero ha de aclimatarse lentamente a esa relación y solo después de un tiempo coge a todo el organismo. Sabemos que desde el principio le influye, pero solo poco a poco va abarcando a todo el organismo. Es por eso que en la primera época, debido a ese seguir obrando de las fuerzas embrionarias, todavía no se perciben los estragos que más adelante entran en el organismo humano cuando el infantilismo llega tan lejos como es el caso radical que tenemos aquí, donde se ha perpetuado la organización embrionaria. Como ustedes saben, lo característico de esta condición es que tenemos que tratar con una poderosa organización cefálica y un cuerpo pequeño. Esa poderosa organización cefálica es el resultado del actuar conjunto de fuerzas cósmicas. Aquello que ocurre con la organización cefálica en el estado embrionario es, en toda su extensión, casi una obra de fuerzas cósmicas. El útero materno ofrece el sitio adecuado de protección contra las influencias terrenales para esos delicados procesos. Han de imaginarse el útero materno como un órgano que encierra un espacio que no admite los efectos de las influencias terrestres, de modo que ese espacio queda reservado a efectos cósmicos. Tenemos un espacio en conexión directa con el cosmos en el que tienen lugar efectos cósmicos. Es ahí donde sucede el desarrollo de la organización cefálica, cuando las fuerzas humanas del cuerpo materno actúan sobre el niño. En tanto que esas fuerzas humanas lo conciben, la organización metabólico-motora comienza a orientarse en esas fuerzas de manera que ustedes ven lo siguiente. En el caso de este niño, sencillamente las fuerzas cósmicas han permanecido en el estado post-embrionario. Conservan la supremacía sobre las fuerzas que normalmente recibe el niño para su desarrollo terrenal, para el desarrollo del sistema metabólico motor. Las consecuencias son muy claras. Si el niño hubiera permanecido más tiempo en el seno materno, aunque es una hipótesis absurda, si hubiera permanecido más de 10 meses, la cabeza hubiera seguido creciendo y las extremidades no habrían podido desarrollarse, ya que en el seno materno solo se da la oportunidad de dejar crecer lo cósmico, lo extraterrestre. Ahora habría que preguntarse, ¿de dónde provino todo esto? Y tengo que decir que es muy curioso. En realidad es estremecedor que en el momento en que íbamos a hablar de este caso, llegó el telegrama comunicando la muerte por infarto del padre. Antes se nos ocurrió preguntar a la madre lo siguiente: ¿no tuvo usted ninguna situación anímica peculiar durante el embarazo? Y yo lo expresé diciendo: ¿no le dio a usted pena de que el niño no permaneciera en su seno, sino que viniera al mundo? La madre asintió. La madre había basado toda su relación en aquella comunidad, estaba en sus sentimientos y se puede expresar diciendo que su pena era no haberlo podido retener en su seno, que en el parto le fue arrebatado su hijo. Este sentimiento nos indica, por una parte,
una relación extraordinariamente fuerte en sentido kármico, y por otra parte que con ello se daban precisamente las condiciones para que el niño subsistiera aquellas fuerzas que están activas durante la época embrionaria. Ven ustedes, aquí comienza la anómala vida anímica de la madre y dentro de una profunda relación kármica su transmisión. Las relaciones vitales son muy complicadas, amigos míos, de manera que es difícil tener siempre una visión de conjunto. Pero a veces, en casos como este, los propios hechos nos sirven de cuadros sinópticos. No ha pasado ni siquiera un año desde que nació el niño y el padre muere de un infarto al corazón. Situaciones como esta guardan siempre una relación. Se dan de tal forma que no suceden de un día para otro. El padre padecía hacía mucho tiempo una enfermedad cardíaca. No tienen más que pensar qué relación tan fuerte existe entre las enfermedades del corazón y la influencia sobre las extremidades humanas, y cómo se debilita enseguida la organización de las piernas bajo la influencia de ciertas enfermedades cardíacas. Cómo aquello que es lo más importante de las extremidades, los tejidos y líquidos articulares, sufren bajo la influencia de una enfermedad del corazón. Ahora bien, no debemos olvidar que en las relaciones hereditarias esto está fundamentado en que precisamente la organización de las extremidades recibe su mayor influencia del padre, mientras que la organización cefálica la recibe de la madre. Imagínese la concepción de tal manera que eventualmente una incapacidad de transmitir las fuerzas de la organización paterna a las extremidades ya pasó al niño, y de ahí que la organización cefálica de la madre fuera impulsada desmesuradamente. Aquí tienen ustedes la aclaración de por qué la madre quiere al niño dentro de su seno, porque el niño ha recibido pocas fuerzas hereditarias paternas, teniendo que darle a la madre casi todo. Han de saber ustedes que precisamente un caso como este suministra el protofenómeno de toda una lista de niños con anomalías. Lo que han visto en este niño es solo el caso más radical de infantilismo que se remonta hasta el estado embrionario, pero lo mismo lo encuentran en todas las posibles formas del desarrollo infantil. Así como aquí el estado embrionario invade todo lo que aparece más tarde, del mismo modo puede invadir la primera época de la vida del niño después del cambio de dentición. Así como ocurre el no adentrarse en el estadio post-embrionario, puede también ocurrir que el niño no se adentre en la tercera época vital. Exteriormente, los niños alcanzarán la madurez sexual, pero no se adentrarán con toda su constitución humana en esa época vital entre la pubertad y el principio de los 20 años. Conservarán la orientación de las fuerzas que obran entre los 7 y los 14 años. Tenemos toda una serie de infantilismos. Este es solo el caso más radical y desde el punto de vista médico-pedagógico han tenido ustedes suerte de poder ver en este caso radical lo que con sus correspondientes atenuaciones pueden encontrar en numerosos niños deficientes. Para que nos dé tiempo y mañana podamos hablar de lo terapéutico y lo patológico, quisiera dedicarme hoy a presentarles los distintos casos y mañana terminar de comentarlos pedagógicamente. El doctor Steiner habla ahora sobre el niño que mostró escuetamente al principio de la sesión. Antes vieron ustedes a un muchacho que suscita la pregunta:
¿Por qué lo mostramos? Realmente suscita esa pregunta y cuando se le conoce superficialmente apenas dará otra imagen que la de un amable y bondadoso muchacho que aprende a pintar igual que lo hacen los otros niños, que da las respuestas más bellas y bondadosas con quien ustedes podrían estar conversando durante horas. ¿No es así? Los que lo tratan lo sabrán. No pueden notar en él ninguna anomalía y quizás se digan, estos antropósofos son gente rara. Mandan a sus hijos al Instituto Clínico Terapéutico para someterlos a tratamientos, cuando podrían servir de modelo a otros niños. Este muchacho es cleptómano en un grado increíble. La clase de cleptomanía unilateral que padece está casi desconectada del resto de la vida anímica. Este muchacho presenta la peculiaridad de que la conciencia que debiera irradiar sobre todos los aspectos vitales que afloran en el ser humano está extinguida en sus actos cleptómanos. Se tiene la clara sensación de que no sabe muy bien lo que hace a pesar de que lo ejecute de la manera más perspicaz posible. Les pido por favor que tengan esto en cuenta. Cuando estuve en la escuela de Berna y luego en otra de otro lugar, hubo que convencerle de que se diera cuenta de lo que hacía. Hubo que hacer muchas cosas para convencerlo. Procede de una forma extraordinariamente astuta y no es egoísta. Es capaz de regalar a los amigos las cosas que ha robado de la manera más perspicaz o derrocharlo en su compañía solo por darles una alegría. A la par se desarrolla, obviamente, una forma peculiar de la mentira no totalmente consciente, pues, puesto que no sabe exactamente lo que acontece, la conciencia no eclipsa los aspectos particulares. Cuenta las historias más increíbles sobre cómo ha conseguido una cosa que, en realidad, sencillamente ha robado. De una manera realmente sagaz cuenta, con una larga historia, cómo ha encontrado las cosas, en qué lugar estaban, cómo llegaron a sus manos. Las cosas suceden realmente como si fuera cosa de duendes. Si he entendido bien lo que me contó la doctora Weckman, durante un buen tiempo se creyó que el muchacho se había reformado hasta que un día se dieron cuenta. No sabían que había cogido algo, de que algo había desaparecido de un bolso, de otro más, hasta que de esta forma tan peculiar las personas se fueron dando cuenta de que un buen día ya no tenían sus cosas. Estos dos hechos había que ponerlos uno al lado del otro. Por una parte, se tenía la extraña historia de la volatilización de las cosas en el Instituto Clínico Terapéutico. Y también se sabía que el muchacho había sido expulsado de todos los colegios. Esto ya se sabía de antes. Las cosas sencillamente habían desaparecido. Eran dos hechos que se colocaban uno al lado del otro. Es incómodo ponerse de repente en la necesidad de pensar que podría ser algún adulto. Un instituto de estas características cuenta en la actualidad con 52 personas trabajando en él. Podrían haber sido estas u otras personas. No es cierto, no se sabe. Solo se sabe que en un caso así, un investigador espiritual tiene una amplísima posibilidad de aclarar cómo se evaporan las cosas. Se puede construir una gran teoría sobre la desmaterialización de los objetos. Aquí tenemos al muchacho. Les pido que observen lo aplastada que está aquí en las sienes la organización cefálica y aquí hacia atrás se expande. El diagnóstico espiritual es que los órganos del cuerpo astral están sumamente desarrollados, especialmente aquí en el lado izquierdo. Aparte de esto, no habrá nada que le llame la atención de su aspecto exterior. Ahora
¿Serán ustedes tan amables de presentar al siguiente niño? Sobre el tratamiento hablaremos mañana. Se introduce una niña. Miren qué simpática es, qué preciosa con su bello pelo rubia. Es la niña que una vez se quedó sola con otro niño y ocurrió algo muy interesante. Eran muy amigos y el muchacho, que presenté antes de ayer, sintió la necesidad de coger unas tijeras. Ella le indujo a cogerlas. Él es un caballero bueno y obediente. Trajo las tijeras y ella se cortó el pelo con las tijeras. No es una filistea. Quisiera recomendarles que observen sus bonitos ojos azules, su pelo rubio con esos bonitos reflejos, e inmediatamente tendrán la impresión de que la niña es muy sulfúrica. También su comportamiento es extremadamente sulfúrica. Es buena, pero lleva en sí lo sulfuroso, es inquieta y también rigurosa. Parece que la niña muerde el brazo. Solo ha mordido en la tela. Al nacer pesaba menos de 2 kilogramos, pero repartidos. Nació dentro del período embrionario normal. Se le alimentó durante 7 meses con leche materna. Aprendió a caminar al año de edad. Es relativamente pronto, pero no anormal. También aprendió a hablar a la edad correspondiente. El desarrollo ofreció un aspecto normal. Al año y medio dejó de mojar la cama. Sin embargo, ahora se moja durante el día, aunque no por la noche. Esta anomalía radica en que la niña tiene una débil organización en esa dirección, pero esa organización débil se hace vigente cuando el cuerpo astral está inserto y no cuando está desconectado. Hace 1 año y medio, cuando tenía 3 años y medio, por favor dense cuenta que este momento es justamente la mitad del primer septenio y es de gran significado, lo mismo que el correspondiente momento en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años, la niña tuvo dolor de cabeza con fiebre alta seguida de sarampión. Estaba predispuesta a enfermedades. Desde entonces la niña está particularmente excitada. Al mismo tiempo, la madre también enfermó de gripe y desde entonces está irritada. ¿Ven ustedes el paralelismo entre madre e hija? El apetito de la niña es siempre malo, a pesar de que sea tan robusta y tenga una organización motora realmente inerte. Como ustedes saben, la organización motora en cuanto a su sustancia no se construye desde los alimentos, sino desde el cosmos indirectamente a través de la respiración y de la actividad de los sentidos. Este mal apetito que perjudica a la alimentación tiende a acentuar la actividad de la cabeza. La niña es vivaracha, está llena de fantasía. No solo es inquieta de por sí, también en sus pensamientos lo es. A simple vista se nos atestigua que la fantasía no proviene de la cabeza, sino de las extremidades. La organización cefálica es muy débil. La organización motriz es especialmente fuerte. La fantasía proviene de las extremidades. Sus sueños son a veces inquietos. Lo que aquí no aparece, pero hay que averiguar, es si la niña sueña antes del despertar o lo hace al dormirse. Según lo que aquí aparece, se han observado sus sueños al dormirse. La niña nos ofrecerá algo muy interesante si se le incita a relatar sus sueños, pero son los sueños matutinos los que resultarán en este caso extremadamente interesantes si le ayudamos a evocarlos. Hay que dejar que nos los cuente. Estos son los casos que quería presentarles hoy. Mañana a las 8:30 tendremos una conferencia en la que hablaremos sobre el tratamiento de estos casos.